no me dejan. Ahora llevo la mayor parte del tiempo defendiéndome en los medios de prensa, llaman los congresistas, mañana tengo que ir al Congreso por un tema, el miércoles por otro. He tenido que suspender, reitero, mi viaje a México porque quería estar con ustedes, tengo que cumplir también con el Congreso de la República, no tengo miedo a nadie. Mañana del lunes 3 de septiembre, cuadra 5 de la avenida Bancay, cercado de Lima. En el piso 11 del edificio central de la Fiscalía funciona la Escuela del Ministerio Público. Aquel día se realizó allí el llamado Encuentro Nacional Política Institucional para la Función Fiscal. Aunque este documento no brinda mayores detalles sobre la actividad, fuentes consultadas para este reportaje confirmaron que la reunión a la que acudieron los 34 presidentes de las juntas de fiscales del país habría buscado únicamente blindar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, con un documento que luego se haría público, que llevaría sus firmas, pero que para su mala suerte nunca se concretó. Punto Final presenta esta noche y en exclusiva audios de la reunión en la que se habría intentado utilizar a 34 fiscales para pagar la incontenible crisis del Ministerio Público. Para entender esta reunión hay un dato clave y es que aquel día el fiscal de la Nación estuvo acompañado de Víctor Rodríguez Montesa y Tomás Aladino Gálvez Villegas, 2 de los 5 fiscales supremos del país y que Chávarri también integra. Los 2 restantes y que no estuvieron aquel día son el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. La razón de sus ausencias es un misterio, aunque desde julio parece haber una irreconciliable división en el más alto nivel del escalafón del Ministerio Público. La última denuncia que han hecho en mi contra es que yo pertenezco a una organización criminal de los cuellos blancos. Esa es la última imputación que tenemos. Es una imputación muy seria, pero también muy alegre de parte de personas que en su momento van a tener su lugar. En su alocución, el fiscal Chávarri critica sin miedo un dardo que días antes le habían propinado desde su propia institución. El informe de la fiscal de crimen organizado Sandra Castro, que lo incluye como miembro de la banda Los Cuellos Blanco del Puerto, dedicada a traficar influencias, recibir dinero de sobornos y cuya intención era llenar de corrupción el Poder Judicial y el Ministerio Público. Visiblemente consternado, el fiscal se refiere entonces a un reportaje periodístico que cuestionó la labor del exfiscal del equipo especial que ve el caso Lavallato, Hamilton Castro. Lo hace a pesar de que poco después su propio órgano de control desmentiría la pérdida de evidencias de allanamientos de ese grupo fiscal. Se han perdido pruebas y justamente en este momento se encuentra el doctor Germán, el responsable de control interno, haciendo las averiguaciones del caso para determinar la responsabilidad de los fiscales. Hay nombres también de quienes habrían intervenido en esto, pero parece que a eso no les gusta que uno ejecute, que uno investigue, que uno encuentre responsable. Luego, y como si ya no lo supieran, el fiscal explica airadamente a su audiencia por qué deben analizar con neutralidad las declaraciones que lo incluyen como miembro de la banda criminal. Además, esos actos se tienen que corroborar. Ustedes, como saben, los actos de colaboración se tienen que corroborar. No es cuestión de lanzar una piedra al aire y decir, él es responsable. No, hay que corroborarlo. Y eso es lo que no ha sucedido. Simplemente tomaron una versión y la han lanzado al aire. Seguidamente, Chávarri pide a su colega Tomás Aladino Gálvez tomar la palabra. Todo parece coordinado. No sé, tendrán que realizar alguna pregunta, no sé, para darles una respuesta. No sé si mis colegas quieran expresar algo al respecto. El doctor Tomás Gálvez, le voy a agradecer. Hay pues una oposición firme y muy fuerte en contra del doctor Chávarri para que continúe como fiscal de la Nación. Pero en realidad nosotros tenemos que evaluar qué es lo que realmente conviene. Recordemos que Gálvez Villegas es una de las voces que aparecen en los audios de la corrupción, en llamadas con el cuestionado y suspendido juez supremo César Inostroza, pidiendo favores y coordinando apoyo para algunas cosas. Precisamente él aprovecha para referirse a estas acusaciones. Yo también he sido comprendido en audios con el doctor Inostroza porque trabajábamos en la academia. Y además yo tenía una relación con él desde antes porque postulamos hace mucho tiempo a él para fiscales supremos. Y en esas condiciones
nos hemos reunido, nos hemos comunicado y en algunos casos, que ya ustedes seguramente conocen, hemos hablado cosas un poco que podría tener un sentido distinto al propio contenido de la conversación, porque puede generarse una hipótesis en uno u otro sentido, pero eso obviamente también hay una denuncia constitucional, yo voy a explicarlo en su momento y puedo decirles sí que no he hecho nada indebido, nada malo. Parecen discursos con un claro objetivo: deslindar culpabilidades y ofrecer en cambio la posibilidad de hacer público un único mensaje. Si hay un compromiso de trabajo conjunto hacia adelante, hacia el futuro, yo creo que se tiene que pronunciar, tenemos que pronunciarnos en ese sentido. Ustedes también tienen su postura. Yo creo, y doctor, con la disculpa del caso, yo creo que ustedes acá pueden traer una voz reflexiva, porque lamentablemente, si las cosas van a seguir así como están, el Ministerio Público no va a poder trabajar adecuadamente. Gálvez finalmente aprovecha para cuestionar la labor de su colega y ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Lamentablemente, hay una intención de perjudicarnos, particularmente a nosotros. Hay un temor a las investigaciones. ¿Eso qué revelaría? Tal vez no se estaba investigando como era debido y por eso se quiere que continúe en esa situación. El siguiente en hablar fue el fiscal supremo Víctor Rodríguez Montesa, quien en julio, y tras la difusión de los audios con los que ya se ha encarcelado a 12 personas, allanó las oficinas de IDL, queriendo extrañamente incautar el material. Él defiende así la designación de su jefe. La designación desde el punto de vista legal, estrictamente legal, del doctor Gonzalo Chávarri debe ser respetada y deben dejarlo trabajar. Esa ha sido mi posición y la Junta no está en condiciones de cuestionar esa elección. Como he dicho siempre, independientemente de otras circunstancias, no tenemos esa facultad. Tras ello, el moderador pidió a los presidentes de las 34 juntas de fiscales expresar su opinión sin temor. El primero en hacerlo fue el de Ventanilla, Javier Guamaní Muñoz. No hay tal divisionismo, no hay tal sectarismo, pero no una institución fuerte como la que usted, con mucho amor, con su más de 40 años de servicio, representa. Gonzalo Chávarri Viejo, fiscal de la Nación, se le respeta. A la gestión del fiscal de la Nación, se le respeta. Al Ministerio Público, se le respeta. Gracias. Guamaní, Jesús Mávila, Guillermo Castañeda y Carlos Álvarez, presidentes de las juntas de fiscales de Cañete, Piura y Tumbes respectivamente, fueron los únicos 4 de los 34 colegas que firmaron el acta que al final del día, después de haber almorzado y deliberado, respaldó la gestión del fiscal de la Nación. Por cierto, Guamaní organizó el viernes una misa de su institución en la parroquia San Pedro Nolasco de Ventanilla, para reconocer la autonomía del Ministerio Público. Allí, entre el nerviosismo y el apuro, pareció olvidar su grandilocuente admiración a Pedro Chávarri. ¿Se apoya al fiscal Pedro Chávarri? Expresamos nosotros nuestro apoyo a la institución, a la democracia, al respeto de las instituciones. ¿Para usted Pedro Chávarri debe permanecer en el cargo? Mi posición como presidente de Junta de Fiscales Superiores es el respeto a la institución y a sus autoridades. El jueves, sin embargo, los presidentes de Cañete y Tumbes, que días antes habían respaldado al fiscal de la Nación, cambiaron su posición y firmaron junto a otros 25 colegas una carta en la que le piden adoptar una decisión acorde a los intereses y bienestar de la institución. ¿Qué mensaje trae esta misiva? Sobre todo cuando antes no firmaron el acta que iba a asegurar a Chávarri en el máximo cargo que puede ostentar un fiscal, quizá el último de su carrera, pues se jubilará el 2021. Más de 30.000 soles se gastaron en esta actividad en la que debían tratarse asuntos presupuestales y logísticos de las fiscalías, pero que al final dedicó menos de media hora para esos temas. Cada fiscal que llegó de provincia recibió 760 soles de viáticos para los 3 días que estuvo en Lima, ellos sin contar los pasajes en avión o en bus. Ellos además fueron invitados a firmar el acta en cuyo punto 3, como lo han referido fuentes a Punto Final, evidenciaba el respaldo al fiscal Chávarri. Sin embargo, la negativa de la mayoría a hacerlo terminó preocupando a esta autoridad que en medio de la ofuscación sugirió retirarlo del documento si ello eliminaba la incomodidad. Esta es la historia secreta del más reciente y fallido intento de superar la crisis en el Ministerio Público.
Una crisis que parece tener sin duda nombre y apellido.